Hola Pablo, ¿cómo te va? Te saluda Cristian Kili García. Gracias por atendernos. Muy buen mediodía. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buen mediodía para todos. Muy bien, Pablo, muy bien. Realmente ayer leía tu cadena de Twitter en tu cuenta y me pareció interesante tenerte al aire hoy. Y si vos me permitís que lea cada uno de ellos para después sí que te podamos hacer preguntas. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, ayer escribiste, para que la mitomanía barata, amparada en la complicidad vestida de objetividad, no los engañen, sale hilo con datos y apreciaciones jurídicas sobre el hecho más bochornoso de la historia del fútbol argentino y que tiene al más popular de Rosario como víctima. A finales del año 61, Newell consigue en la cancha, luego de un sprint final increíble, el ascenso. Dicha campaña tuvo el apoyo popular de siempre, como quedó demostrado, teniendo prácticamente la misma recaudación que el otro equipo de la ciudad que jugaba en primera división. Pero con diferencia que Newell no disputó partidos con los denominados cinco grandes, que por aquellas épocas eran quienes engordaban las boleterías. El posible ascenso del más grande del interior no agradaba en las cuevas porteñas, motivo por el cual, inclusive en el mismo día que se concreta el ascenso, sospechosamente los medios porteños ya publicaban una posible sanción a Newell's que imposibilite tal situación. Muchos querían reflotar la idea de siempre de no sumar equipos de más de 60 kilómetros de Buenos Aires, y Newell's era una buena excusa para retomar el plan. El día del ascenso fue un hervidero la cancha y posteriormente la ciudad. Lo que no nos esperábamos es que la burocracia porteña se salga con la suya. El 21 de febrero de 1962, mediante el boletín 858 del Tribunal de Penas, se condena a Newell por un supuesto acto de soborno y se lo despoja de su legítimo ascenso, hecho nunca visto hasta entonces y con posterioridad tampoco en la historia del fútbol argentino. El 1 de marzo del año 1962, la comisión directiva de Newell's notifica a la AFA que revoque la sanción bajo sanción de iniciar las acciones judiciales al efecto. Dicho acto de suma valentía de la institución no llegó a buen puerto, ya que AFA desoyó por 2 años las constantes peticiones, hasta que el 30 de enero de 1964, en otro hecho inédito del fútbol argentino, todos los socios de todos los sectores políticos de la institución, y miren que había diferencias, deciden demandar judicialmente a AFA. Dicha sanción no fue para nada fácil. Se sabía que podía haber represalias, pero la gente, como marca nuestra historia, fue al frente contra todo y todos. Las crónicas de la fecha relataban la euforia de los socios e hinchas y auspiciaban una guerra al efecto. El club tenía excelentes abogados leprosos de pura cepa reconocidos a nivel nacional, como los doctores Brevia, Soler y Del Pino. La cruzada obligó a que todos los sectores políticos dejen las diferencias de lado y se unan incondicionalmente para la causa. La presión ejercida por todo el pueblo leproso fue tan importante que AFA, sabiendo la inminente derrota judicial con la catástrofe económica que ello implicaba, se reúne de manera extraordinaria varias veces en ese verano del 64 para encontrarle al tema una solución pacífica. El resultado se da en la asamblea de AFA del 10 de abril del 64, donde por voto de los miembros deciden reincorporar a Newell's a primera siempre y cuando desista de la acción judicial. Ese mismo día una multitud de hinchas viajó a Buenos Aires para ejercer presión en la votación. La alegría era inconmensurable en toda la ciudad. Las crónicas de los diarios hablaban de la explosión de felicidad en todos los barrios de Rosario. Vuelve Newell's y hay un grito retumbando en los 49 barrios rosarinos, un grito zumbón penetrante que hiere al espacio por la altura de su profundidad, un grito de afiebradas dimensiones. Vuelve Newell, viva Newell, desde Ludueña, Villa Manuelita, como en Alberdi, el de la cara bonita.
no solo era el ascenso, era el premio a la valentía, a la rebeldía corajuda de un pueblo que no aceptó la injusticia. El 16 de abril del año 64, para cumplir los trámites, el Club Atlético Newell's Old Boys remite una carta a la AFA manifestando que desiste de su acción judicial por haberse cumplido el objeto de la demanda, diciendo textualmente que la prosecución de la causa carece ya de interés. A pesar de las falacias que han querido endilgar por estos días, los fabuladores de siempre, en derecho dicha situación es conocida como caso abstracto y no como reconocimiento de nada. De hecho, sí hubo un reconocimiento. Fue de quienes nos devolvieron lo despojado. La alegría no terminó allí y los festejos en las calles duraron casi una semana, armándose banderazos y asados con cortes de calle. Siempre fuimos así, contra todo y todos, sin plata ni miedo, pero logrando lo que nunca nadie logró en la historia de nuestro fútbol. Simplemente porque la historia del fútbol argentino somos nosotros y que los demás sigan escribiendo lo que quieran porque la única verdad es la realidad, Newell carajo. Bueno, Pablo, la verdad que todo esto yo lo leo, pero vos todo comprueba, que documentan todo lo que escribís, que es lo que siempre se necesita, ¿no? Sí, fundamentalmente para desmitificar tanta atropello y tanta mentira a lo largo de la historia, que lamentablemente camuflados en objetividades se presentan en crónicas y en periódicos o revistas de tiraje pseudo imparciales, ¿no? Que es lo que más tal vez a uno molesta. Cada uno tiene derecho, gracias a Dios vivimos en democracia y tiene derecho para escribir lo que quiera, hasta la propia Constitución permite que cada uno mienta, porque el artículo 18 dice que nadie puede declarar en contra de sí mismo. O sea que yo puedo tolerar y todos podemos tolerar cualquier tipo de artilugios y mentiras. Lo que a veces molesta es que esos artilugios y mentiras se usen periódicos respetables para escribir con cierta imparcialidad, desde ahí con una mirada totalmente parcial y en algunos casos premeditada, ¿no? Nosotros, en particular, bueno, y con el grupo que también yo pertenezco, que es Identidad Leprosa, pero en este caso lo hice a título personal, todo lo que hago lo hago solventado en pruebas. Este tema es un tema para mí muy particular porque atraviesa una situación jurídica y en mi rol de abogado me genera aún una doble inquietud. Es un tema que desde lo jurídico es muy rico porque fue la primera acción judicial que se interpone de esta manera. Yo he tenido la suerte de hablar con familiares de los abogados que han intervenido, que eran abogados prestigiosísimos de la ciudad de Rosario y reconocidos a nivel nacional, leprosos obviamente, y la realidad es que era toda una aventura que demandaba mucho coraje, desde lo jurídico, pero también desde lo político. Es muy enriquecedor leer. Newell no vivía sus momentos, uno a veces hoy escucha las crispaciones, las divisiones que hay a nivel dirigencial en la actualidad, eran un poroto al lado de la época. Recordemos que fue el único descenso de Newell y fue fruto de una puja dirigencial de 15 años a la fecha. Digamos, Newell no se va a la B en el 60 porque tuvo una mala campaña. De hecho, la campaña previa no fue mala. Fue producto de una serie de acontecimientos que eran producto a su vez, valga la redundancia, de divisiones internas. Para esta aventura, para esta empresa que se tenía que llevar, se unieron, es muy lindo y reconfortante leer las crónicas periodísticas de cómo se unieron todos los sectores del club, absolutamente todos. De hecho, a Buenos Aires acudieron todos los expresidentes, que estaban enemistados, pero enfrentados completamente. Y fueron todos, el actual presidente con los expresidentes, con cada uno de sus sectores, a defender la postura. Y la verdad que fue muy valiente. Fue muy valiente. Yo en el hilo cometí un error, un fallido, que no es a Newell no se lo acusa de soborno, sino de incentivación. Si ven, son conceptos casi primo hermanos, pero no es lo mismo. Pero es incentivación de lo que se lo acusa. Y lo más cómico de todo esto es que AFA
reconoce tanto, pero tanto el derecho de Newell, y se va, como si hablamos en término criollo, al mazo, tanto, que ustedes imagínense esta situación, a Newell se lo reincorpora a primera, perdón, en abril del 64, ya prácticamente con el torneo iniciado, o por iniciarse. Newell el año anterior, en el 63, no había tenido ni siquiera una buena campaña en la B, o sea, Newell no tenía plantel ni para competir en la B y se lo ponía en primera. O sea, era evidente que la campaña del 64 de Newell en primera iba a ser mala. Aparte no podías armar el plantel para algo que no sabías qué era lo que iba a suceder. Y es tan grosero lo de AFA que no solamente reincorpora a Newell en primera, sino que en el mismo momento que reincorpora a Newell en primera, suspende los descensos del año 64. ¿Me explico? O sea, prevé la situación de que Newell le iba a ir mal en primera ese año. De hecho, Newell en el 64 sale último y no gana ningún partido. Entonces, para poner un poco en situación de la situación en la que estábamos, ¿no? Pablo, Daniel León te va a hacer preguntas también. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Primero, ¿Qué, felicitaciones. Realmente muy buena tu descripción. qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto, un placer saludarte. Mira, lo único que disiento de todo esto que contás es en que, bueno, vos vos no tenés responsabilidad en esto, de por qué se desistió, porque nadie te regala, ¿quién se hace cargo de los 2 años de más que tuvo Newell en la B? Entonces, yo ahí me parece que por qué se desistió de ser favorecido, no solamente con esto de la suspensión del descenso al año siguiente, sino también con algo económico, porque el desastre que le hubiese provocado Newell's a la AFA en cuanto al económico hubiera sido muy grande, era mucho dinero en juego. ¿Por qué se desistió de eso? Porque en definitiva lo único que hizo la AFA es hacer lo que correspondía. Newell había sido campeón en el 61, perdón, y lo puso en primera, pero Newell se comió 2 años en la B sin justificativo. Esto te lo puede responder cualquier abogado, ni siquiera especialista del tema. De hecho, en el escrito de presentación de los propios abogados, porque cuando sale la resolución de AFA, la única condición que pone, que es lógica, era el desistimiento de la instancia judicial. En el mismo escrito de desistimiento se pone que los abogados que escriben manifiestan que el objeto de la demanda ya estaba cumplido. A ver, ¿cuál era el objeto de Newell? ¿Ganar plata? ¿Venganza? ¿Hacer daño? No, el objeto de la demanda judicial era que Newell esté en primera. Entonces, sí, los 2 años que tuviste en la B. Y bueno, nosotros sabemos que se pelea contra gigantes. A nivel justicia esto es muy común. Esto es muy común. Habría que hacer, de hecho, Newell tiene, para mí, esto es una opinión jurídica, todo el derecho de reclamar la reparación histórica de que esos 2 años no se cuenten, porque de hecho no se tendrían que contar. Porque todo efecto de una sentencia condenatoria que podría llegar a salir, o en este caso un reconocimiento expreso de AFA, es retroactivo. O sea, el efecto de restaurar un daño es volver la causa a la situación anterior que estaba el daño. Newell creo que hasta el día de hoy tiene no la posibilidad de reclamar cuestiones económicas porque estaría profundamente prescrita, pero sí por una cuestión de reparación histórica, de reclamar que no se cuenten esos 2 años, porque Newell no tuvo que estar 3 años en la B. A Newell le correspondía estar el año que descendió y ascendió ese mismo año. Y está claro, porque si no la pregunta es al revés. ¿Por qué AFA ustedes? Yo le invierto la pregunta. Siendo AFA, con lo arbitrario que han sido históricamente, en todos los sentidos, especialmente favoreciendo a los equipos de Buenos Aires, ¿por qué de la noche a la mañana va a reconocer que un equipo a nada de empezar el torneo ascienda a primera? Es más, ¿por qué va a suspender los descensos de ese año? Ahí te corrijo, ahí te corrijo, porque los descensos lo habían suspendido el año anterior. Chacarita había descendido Sí, en el 63. sí, exactamente, pero tenía que ver con el ascenso de Newell fundamentalmente de ese año. Ah, no, seguro, Tenía que, seguro. tenía que ver con el ascenso de Newell ese año. Era evidente la situación. Era Sí, sí. evidente la También situación. recordemos que Newell Y se fue al descenso por promedios, no se fue por haber salido último en la tabla, ¿no? no totalmente, vuelvo a ratificar lo que dije recientemente. El año que Newell se va a la B no hace una mala campaña. De hecho, fíjense en la tabla. Newell no se va a la B
porque es producto de la última temporada. Newell's se va a la B por 10 años prácticamente de cuestiones deportivas, futbolísticas y de Luchas diferencias. internas que había en el club. Terrible, terrible, terrible. Hoy lo de hoy, que muchos hablan de las luchas internas, es un poroto de lo que se vivió en la década desde los finales del 40 hasta el 60, y diría yo hasta mediados del 60. Esto, lo de la restauración de Newell, la primera, empezó a reordenar la situación desde el punto de vista político-social dentro del club, y lo puso a Newell como digamos, se tomó esto como una bandera. Vuelvo a repetir, o sea, hoy hay que ver todo en perspectiva. En un momento donde yo lo pongo de hecho, en la revista Goles, que yo en el mismo hilo publico la crónica, hablan perfectamente de cuál era la idea de muchos clubes porteños, especialmente de los mal denominados 5 grandes, que querían reducir el torneo de primera a 14 equipos, cual fue la idea original de siempre. A ver, los dos equipos rosarinos en el 39 no llegan a la Liga Porteña por amor de la Liga Porteña hacia el interior del país. Llegan por una cuestión de guita. Vamos a hablar en criollo. Entonces, cuando ellos vieron que podían prescindir y que podía, encima se da en un escenario de los años 60 donde comienza el fútbol espectáculo, que hay todo un tema a nivel televisión, a nivel otros intereses, y la idea del fútbol porteño, de hecho la revista Goles lo dice en su crónica, es muy llamativo en épocas donde las noticias no corrían como corren hoy con la cuestión informática, las redes, etcétera, que el mismo día que Newell gana y sale campeón, en la revista se ponga maniobra para que Newell no ascienda. Ya sabían que había incentivación ese mismo día. Es raro, es extremadamente rara toda la situación, y ahí mismo, en la crónica, vuelvo a repetir, de la revista Goles, se habla de la idea de varios equipos de Buenos Aires de reflotar el plan de que no participen equipos a más de 60 kilómetros de la capital. Un plan que tuvo mucho tiempo en el tapete y que era la idea de tener 14 equipos. Por suerte no prosperó, de hecho, no prospera, tanto es que no prospera que a los pocos años ya pueden ingresar otros equipos del interior. Pero esa era la idea, sin duda. Pablo, te hago dos preguntitas y necesito brevedad en tu respuesta porque nos quedan pocos minutos. Una es a nivel política nacional y la otra es vinculada al libro que se viene sobre antologías de Newell's. Quiero que me hables de eso y que también me des alguna mención si la figura de Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy hablará en La Plata a las 6 de la tarde, también es luchar contra molinos de viento. Digo, poder judicial, poder mediático. Dame sentido a estas dos preguntas que te hice. Empiezo por la segunda. Yo creo que la primera, históricamente, el peronismo fue contra, esto lo digo en mi rol de militante peronista en un día tan sensible como hoy, para los peronistas. Siempre el peronismo fue, y cualquier figura que enarbole la bandera peronista va a ir en contra de los poderes de turno. Eso es histórico en Argentina, y Cristina no es la excepción. Y con referencia a lo segundo, estamos con Identidad Leprosa muy contentos y orgullosos de hacer algo que no se hizo nunca en la historia cultural del club, que es reunir a casi 60 autores de primerísimo nivel. Tenemos entre ellos el ganador de las Casas de la América en España, a Rafael Bielsa. Bueno, hay infinidad de autores del mundo leproso, todos obviamente leprosos y leprosas. Y el 27 de noviembre, en la Casa del Tango, esto se va a transmitir por streaming porque las entradas son acotadas, hay 180 personas que ya tienen sus entradas, especialmente familiares y autores de los libros. Vamos a hacer la presentación de algo que son 2 libros de poesías y de narrativas, coordinados por Maya Morozano, que también forma parte de Identidad Leprosa y es una eminencia en el campo de la literatura. Así que para nosotros, desde el punto de vista cultural, es realmente algo muy lindo, Cristian. Pablo, gracias por la entrevista. Un abrazo enorme. No, a ustedes como siempre, a disposición.